Muy buenas y bienvenidos un día más a un episodio del podcast de Revenue Square. Esta semana ha sido una semana de escándalos, pero de escándalos a nivel profesional, a nivel tecnología, a nivel empresas grandes, pequeñas, a nivel IA. Hoy venimos a hablar de tres noticias principalmente. Lo que ha pasado con el acqui-hire de las personas de Windsurf, con Google, Microsoft, OpenAI, con Cognition, todas metidas en el ajo. Dos, lo que ha pasado con el CEO y la directora de recursos humanos de Astronomer y qué ha supuesto para la compañía, más importantemente que el propio escándalo. Y tres, también muy importante y escandaloso en muchos niveles, los fichajes galácticos que está haciendo Meta con las nuevas personas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque el tema de windsurf no solo se está volviendo loco en redes, en LinkedIn, en Twitter, en los medios, en las noticias. Por poneros un poco en contexto qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Un poco por una cronología y que entendáis un poco la situación y las conclusiones que sacamos nosotros desde Revenue Square. Lo primero, por así decirlo, o el titular que podríamos decir, es que Google ha hecho un acqui-hire de Windsurf, ahora os explico lo que es, y que arrebata de esta manera la compra de OpenAI que iba a ocurrir sobre Windsurf, ¿no? O sea, la posible compra de Windsurf por OpenAI. ¿Qué es lo que ha hecho Google? Básicamente contratar con un acuerdo millonario a los fundadores de Windsurf y quedarse también con la patente, según tengo entendido, ¿no? Bueno, sorprendió bastante al sector, ¿vale? Digamos que, por poneros un poco en contexto, ¿no? Durante los últimos meses OpenAI llevaba negociando la compra de Windsurf, llegando incluso a un preacuerdo de 3.000 millones de dólares, ¿vale? 3 billion, si lo escucháis en inglés. Y Microsoft, de hecho, principal socio de OpenAI, estaba ya metido en el ajo porque iban a obtener los derechos de IP también de Windsurf. Pero es que Google, al hacer el acqui-hire, ha conseguido los derechos de IP, lo que os decía de la patente, perdón, era los derechos de IP, y también ha arrebatado a los fundadores. Para que os hagáis una idea, a pesar de llevar los últimos meses trabajando para la compra, ¿no? de esos 3.000 millones de dólares por parte de OpenAI, el 11 de julio expira el periodo, o expiraba, ¿vale? Porque estamos hoy a 21, el periodo de exclusividad de OpenAI para adquirir la compañía. Horas después, esto no es, ha pasado un día, ha pasado dos, se han movido muy rápido. Google anuncia la contratación del CEO de Windsurf, que es Varun Mohan, su cofundador Douglas Chen y varios investigadores principales para integrarlos en Google DeepMind. ¿Pagando cuánto? 2.400 millones en license fees. O sea, si la adquisición de OpenAI, con todo incluido, la IP, los fundadores, los trabajadores, cualquier parte que tuviesen en el tangible o en el intangible de la compañía, iba a ser 3.000 millones, Google ha llegado con la chequera por delante por 2.400 millones en license fees y fichando a los fundadores. O sea, para acceder sin exclusividad a la tecnología de Windsurf y sin tomar control accionario de la startup. Básicamente, robado todo, por así decirlo, sin tener que hacer un M&A y sin tener que hacer una adquisición. 3 días después, ¿vale? Estamos hablando del 14 de julio de 2025, hace una semana, la startup Cognition, ¿vale? Que es creadora del agente de Coding Devin, por si lo conocéis, anuncia un acuerdo definitivo para adquirir lo que queda de Windsurf. Esto es, sus empleados, el resto de la IP, su producto, todo el personal que no fichó Google, ¿vale? Y el trato se concretó en un solo fin de semana. Esto me suena a la historia de la que hablan siempre mucho, de Steve Jobs comprando Pixar, si no me equivoco, y que fue en materia de un fin de semana, ¿no? Que llamó al fundador de Pixar, que estuvieron tomando algo en su casa y que le dijo que si querían cerrar lo hacían este fin de semana y que tenía que tomar una decisión ya. Pues Cognition ha hecho algo parecido. He estado leyendo bastantes posts, no solo en LinkedIn, en Reddit, en Twitter, etcétera, de muchos de los empleados de Windsurf agradecidos en gran parte por Cognition, ¿no? Porque al final les están dando una nueva casa e incluso, según he entendido, aunque esto está por confirmar, ya les han dado acceso a la posibilidad de un SOP y posibilidad de tener Phantom Shares, o sea que en parte van a ser, por así decirlo, dueños de una parte, una pequeña parte de Cognition y les han dado una nueva casa, porque al final imaginaros, ¿no? Tú estás trabajando tranquilamente o pues en julio, ¿no? A punto de pensar en las vacaciones de verano, cuando de repente llega Google y desmonta prácticamente tu empresa porque no solo te están comprando los derechos de la IP, sino que también se están llevando a tus fundadores y algunos de los mejores ingenieros. Y lo que tenías montado como una estructura empresarial bastante sólida, de repente, ¿no? De la noche a la mañana desaparece. Entonces, bueno, digamos que en ese proceso los empleados que se quedaban en Windsurf o incluso en la calle posiblemente han encontrado una nueva casa.
Queda decir, por cierto, que tras la partida, Jeff Wan, que es el Head of Business de Windsurf, asume como CEO interino en esos días de transición hasta la que se formaliza la compra de Cognition y veremos a ver cómo van, ¿no?, el proceso de integración. Pero bueno, lo importante, ¿no?, que queremos al final que se os quede. Google hace esto porque esquiva toda la revisión antimonopolio. Con esto no hay un M&A, no hay una adquisición. Aquí podríamos pensar perfectamente que lo que está buscando Google es adquirir todo ese talento, adquirir toda esa IP sin pasar por procesos regulatorios. ¿No? Hemos visto a la administración Trump muy fuertemente poniendo el brazo antimonopolio, ¿no? Poniendo ese brazo regulatorio de la División de la Justicia del Gobierno de Estados Unidos sobre Google, sobre Meta, sobre Apple, hablando, ¿no?, especialmente de romper estas empresas y de su control absoluto sobre algunos mercados. Pues Google completamente, ¿no?, esquiva esto, haciendo un acqui-hire y evitándose la parte de adquisición. Acqui-hire, por cierto, si no lo he explicado, es en vez de pues acquisition, ¿no?, la palabra en inglés, acqui-hire, pues contratación por adquisición, por así decirlo. Bueno, pero la cuestión es que lo que hacen es fichan por una gran suma de dinero a esos empleados, ¿no? Es lo mismo que está haciendo Meta, que hablaremos en la tercera noticia del día. Pero una cosa de la que quería hablaros, ¿no?, es, hablemos un poco de las reacciones. Porque lo que os decía, llevaba OpenAI meses trabajando en la propuesta para comprarlo y la realidad es que les ha pillado un poco de sopetón, ¿no? Y cabe decirlo así porque es la realidad. ¿Cuál ha sido la reacción de OpenAI? Silencio oficial. Todavía no han dicho nada. Se sabe que la operación había sido un foco de tensión con Microsoft por la parte de la IP, que no quería que OpenAI añadiera esa tecnología sin ser accesible a su socio. Internamente en OpenAI, la pérdida de talento hacia Meta, que veremos en la tercera noticia, está generando mucho malestar. También se ha perdido talento hacia Google. Y hasta ahora no han dicho nada, ¿no? Digamos que se encuentra quizás en una situación un poco complicada y yo entiendo que hasta cierto punto de dolor en el orgullo empresarial. Google, por otro lado, evidentemente está triunfal con lo que considera una jugada maestra, una jugada estratégica. Tampoco lo han dicho así, tampoco lo dirán así. Pero la realidad es que, bueno, DeepMind muy públicamente, ¿no?, ha dado la bienvenida al equipo de Windsurf. ¿Y qué se le va a hacer? Si es que lo han conseguido, ¿no? Por así decirlo, en su cabeza era espectacular y ha sido espectacular, ¿no? Oye, Google ha afirmado que este talento va a impulsar el ambicioso proyecto que tienen con Gemini y todo el área de Agentic Coding. Por ahora veremos hacia dónde se desarrolla. La parte de los empleados de Windsurf, lo que os comentaba, ¿no? Hay sentimientos encontrados. Mientras algunos celebran un nuevo capítulo estando en Google, los empleados que se quedaron viendo incierto el futuro, pues hombre, tendrán ciertas palabras un poco negativas, ¿no? La parte de Cognition, evidentemente, ha hecho que estos empleados estén agradecidos hacia la compañía y, oye, han visto que como podrían estar afectados, pues se ha minimizado la parte negativa. Y luego, por otro lado, está la parte de pues, inversores o el sector, la parte de VC, la parte de bolsa. Pues oye, hay partes de los inversores de Windsurf que evidentemente están satisfechos, ¿no?, porque recuperan parte de la liquidez y conservan acciones para el exit futuro. Dependiendo, ¿no? Y veremos cómo va Cognition, evidentemente, porque también es otra startup. Y esto, para muchos analistas, ¿no?, para la bolsa, por así decirlo, para el mercado, marca un precedente, esencialmente una adquisición encubierta del talento y de la IP, que ya trae cierto escrutinio de los reguladores, pero que hasta ahora quizás no tienen nada desde la parte de antitrust de Estados Unidos para frenarlo, ¿no? El consenso es que la fiebre por la IA generativa está llevando a jugadas cada vez más agresivas, esto sí que es cierto, pero sobre todo más creativas legalmente. Y esta quizás es la parte un poco complicada, ¿no? Al final estás intentando ser más creativo legalmente, estás intentando darle una vuelta, un giro de tuerca a todas estas negociaciones para atraer y asegurarte todo ese talento de élite. Luego, también podríamos ver otros ángulos, ¿no? Pues oye, ¿qué va a pasar en el futuro? Lo que os comentaba, al final Cognition es otra startup. Toda la parte de estrategia antirregulación, o sea, sé cómo puede contestar el gobierno o cómo puede estructurar la FTC, el DOJ, ¿vale?, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cómo pueden estructurar e investigar este tipo de cosas. Complicado. Y luego una cosa que sí que nos interesa a nosotros, ¿no?, desde la parte de Revenue Squared, quizás hacia el futuro, ¿no?, es la parte del ecosistema de inteligencia artificial y todo el tema del código abierto. Lo hemos comentado en algún que otro podcast y es que la realidad es que estos movimientos plantean dudas sobre el futuro del ecosistema, las startups de coding de inteligencia artificial, modelos, por si va a quedar dominado por grandes jugadores. La cuestión es que surgen muchas startups y
que tienen más potencial, digamos, de convertirse en esas grandes empresas, son adquiridas muy rápidamente o el talento se está yendo. De nuevo, volveremos a hablar de esto en la parte de la noticia de Meta, ¿no? Pero esto con Google también es una cosa bastante interesante a tener en cuenta y nos hace pensar un poco sobre qué es lo que podría pasar en el ecosistema de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Me hace recordar un poco a ese tipo de burbujas como la de .com o grandes olas de negocios donde surgen muchas empresas y al final se quedan dos, tres potentes que son las que luego se convierten, bueno, pues en grandes gigantes, ¿no? Como Google, como Amazon, como Apple, como Meta. Este podcast está patrocinado por Gong. Gong es una plataforma de inteligencia artificial optimizada para hispanohablantes y elegida por muchas compañías líderes. Si quieres aprender cómo cerrar más oportunidades, hacer proyecciones de ventas mucho más precisas y conseguir insights en tiempo real sobre tu mercado y tus competidores, vete a gong.io/demo para verlo en vivo. Vale, y vamos a pasar a una cosa que parece un poco culebrón, ¿no? Hablando... Bueno, esto ya era un culebrón monumental a nivel de negocio estratégico, ¿no? Pero ahora vamos a hablar casi un culebrón a nivel Telecinco, ¿no? Y a nivel El Corazón, que tampoco me apetece, pero la realidad es que quiero hablar de una noticia que lo importante para mí, y de, ¿no? Por la parte que hemos analizado nosotros, digamos que la parte interesante es cómo la línea, ¿no? La fina línea que hay entre lo personal y lo profesional no solo está borrosa en este caso, sino que ha afectado a ambos lados y vemos que quizás esa línea no es que sea fina, es que quizás ni existe. Y es que si no habéis escuchado las noticias en los últimos días, os sorprenderá, pero a los que no lo habréis escuchado, y os vengo a comentar un poco el impacto. El CEO de Astronomer le han pillado en un concierto con la directora de recursos humanos. Y esto, bueno, podría ser sorprendente para, evidentemente, pues las parejas y las familias de esta gente, pero cuando tienes una posición como director ejecutivo o como directora de recursos humanos, el impacto va mucho más allá de que, oye, si te pillan poniendo los cuernos, y digamos que no es una situación evidentemente bonita, pues a dos personas que conocen poca gente, pero cuando te conoce toda tu empresa, cuando te conoce un gran número de gente, cuando eres un personaje público y aparecen este tipo de cosas, evidentemente tiene un efecto a posteriori en tu vida profesional más allá de la vida personal. Yo no vengo a hablar de la vida personal, vengo a hablar de lo que ha pasado a nivel profesional. Por contaros un poco, ¿vale? Digamos que el titular es que hay un escándalo monumental del CEO de Astronomer en el concierto de Coldplay con su directora de recursos humanos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ha renunciado tras viralizarse el vídeo, muy comprometedor, aunque podría serlo más, con su directora de recursos humanos. Andy Byron, ¿vale? Que es, ¿cómo se llama? El CEO, o sea, se vio vuelto en este escándalo el día 16 de julio de 2025. ¿Vale? Básicamente apareció en el concierto de Coldplay en las típicas Kiss Cams, ¿no? Pues abrazando a la Chief People Officer, directora de recursos humanos. La escena aparece en la pantalla gigante y no solo eso, sino que además el cantante, el propio vocalista Chris Martin, bromea en vivo sobre ello. Claro, pues estás en el concierto y habrá miles de personas, pero evidentemente todo el mundo con cámaras en sus móviles, pues tuvo más de 76 millones de visitas en pocos días. Se identificaron a los protagonistas y aquí es donde llegamos un poco a todas las críticas y todo lo que ha ocurrido después. Así que vamos a ello, os cuento un poco la cronología. Lo que os decía, 16 de julio, el incidente, les pillan, el propio Chris Martin dice, uy, o están teniendo una aventura o simplemente son muy tímidos, ¿no? Porque cuando les enfoca la cámara, pues se separan rápidamente e intentan que no les vean. Horas después se viraliza. La graba la escena, se vuelve viral en TikTok, en Twitter, en YouTube, no sé si en YouTube, me imagino que también, pero en Instagram, etc. Se confirma rápidamente que es Andy Byron, el CEO, y Christine Cabot, la responsable de recursos humanos de Astronomer. Y ya empiezan las especulaciones. ¿Por qué? Porque también circula si tenían otras parejas, si estaban casados, etc. 2 días después, ¿vale? Viernes 18 de julio, reacción de la empresa automáticamente. Tened en cuenta que por encima del CEO hay siempre un board, un comité de inversores, un comité que decide también o que puede tener potestad de echar al propio CEO. O sea, no, se publica un comunicado el viernes 18 de julio, o sea, se hace 3 días, que Andy Byron ha sido puesto en licencia administrativa. Véase, suspensión temporal, mientras que el directorio iniciaba una investigación formal del incidente. Aquí una cosa a remarcar, ¿no? Quizás si fueran dos empleados aleatorios no pasaría nada. La realidad es que al final es la directora de recursos humanos también. No solo el director ejecutivo, que ya es importante, ¿no? Pero es la directora de recursos humanos, la que teóricamente en cierta medida regula las relaciones laborales, cómo se trata a la gente internamente, todo el tema de hiring, o sea, ahí hay quizás un poco, no sé si de hipocresía o de conflicto con el propio rol a que te piden haciendo algo así, ¿no? Pero bueno.
Eh, la cuestión, el comunicado enfatiza, ¿no?, un poco el compromiso con los valores de la compañía y que recientemente ese estándar no se ha estado cumpliendo, que es a lo que me refería con la parte de recursos humanos. Astronomer desmiente rumores también, ¿vale? Que ningún otro empleado, aparte de Cabot, aparece en el vídeo y que Byron no ha emitido declaraciones, pese a lo que parece que decía en redes. O sea, intentan un poco desmentir esos rumores, porque habían evidentemente surgido ciertas publicaciones de un montón de gente, pues ahí diciendo que el CEO decía que no sé qué tal. Bueno, pues Astronomer intenta un poco defender su imagen, tener en cuenta que todo esto evidentemente le está afectando en gran medida a la visión de la empresa en general, ¿vale? Un día después, sábado 19 de julio, dimisión automática de Andy Byron, que ya presunta su renuncia voluntaria como CEO, la cual el directorio asume de inmediato, ¿vale? El comité directivo lo asume instantáneamente, se difunde la noticia esa misma tarde y en el mismo comunicado ya también se nombra al cofundador como nuevo CEO interino, ¿vale? Que es el actual CPO, que se llama Pete DeJoy, ¿no? Y buscan un reemplazo permanente, ya que, bueno, sobreentendemos que Pete se querrá seguir dedicando a la parte de producto y que la parte de director ejecutivo pues, igual ni va con él ni le apetece. Pero bueno, esto ha pasado hace un par de días, evidente post escándalo, por así decirlo, hay mensajes todo el rato de Astronomer reafirmando su foco en el negocio, ¿no? Digamos que, o sea, esto es lo que os decía, una vez cruzas esa fina línea entre lo personal y lo profesional, tiene muchos efectos a tu empresa, ¿vale? O sea, el propio Astronomer ya se está dando cuenta que hay una visión muy negativa, no solo por parte del mercado, sino también por parte de sus proveedores, de sus clientes, incluso de sus empleados. Y es normal. Si ocurre algo así, digamos, hay un escándalo con tu director ejecutivo, tú al final vas a verlo hacer lo que llaman en inglés trickle down, ¿no? Va a gotear hacia abajo, y eso es una realidad. Pues bueno, entre ellos hay un comunicado que dicta de esta manera. Dice, antes de esta semana éramos conocidos por ayudar a equipos de datos, aunque la percepción pública cambió de la noche a la mañana, nuestro producto y trabajo no lo han hecho. Y es una realidad, la percepción cambia completamente, puede afectar a tu P&L de gran manera, puede afectar a tu cotización. Pues hay empresas que se han ido al garete en bolsa, no necesariamente para siempre, pero sí han tenido caídas muy muy grandes por cosas como esta. Entonces, es importante, vamos, o esto refuerza un poco la idea de que la percepción personal cruza a lo profesional muy muy fácilmente. Entonces, bueno, esto digamos que es un poco la cronología de lo que ha ocurrido. Sé que me he extendido un poco. Para los que no conocíais esto, ya lo tenéis en mente. Y ahora quería comentaros un poco, pues oye, las valoraciones, las reacciones, igual un poco más allá del efecto de lo que os estamos comentando fuera de esa fina línea, sino también un poco como, bueno, pues otras variables, ¿no?, a tener en cuenta. Y es que aquí surgen bastantes debates, ¿no? Más allá de, más allá de la parte, digamos, de Astronomer, de lo que ha pasado con el director ejecutivo, uno se pregunta qué va a pasar con Christine Cabot, ¿no? Con o Cabot, no sé si lo pronuncio correctamente, con la directora de recursos humanos. Porque hasta ahora no se ha comunicado nada sobre ella, ¿no? Digamos que ha sido solo Andy el que se ha visto afectado. Y esto, bueno, a mí me surge cierta pelea interna, ¿no? Porque al final, oye, es una cosa de ambos. Evidentemente, él tiene mayor repercusión por su posición, pero ella tiene una posición igual de importante, especialmente en términos de lo que os decía, ¿no? De relaciones laborales. Entonces, bueno, eso es lo primero que, digamos, queda por ver. El mercado todavía lo pregunta, ¿no? Los medios todavía se hacen preguntas sobre qué va a pasar. Luego, digamos que hay una parte de debate de quién en su sano juicio haría algo de este tipo. ¿Vale? Digámoslo, esa es la manera menos busca de decirlo, pero bueno, los propios empleados de Astronomer, esto si os metéis en foros como Reddit, lo veréis, o incluso en Twitter, la gente en LinkedIn lo comenta, ha habido posts enteros de LinkedIn donde la gente se mete a los comentarios solo para ver lo que va a ocurrir. O sea, el culebrón de tecnología esta semana ha sido esto. Y la gente critica un poco eso, ¿no? Es decir, oye, la falta de juicio de un CEO por involucrarse con una de tus directivas. Y aquí, vamos, entra el debate personal de si de verdad se quieren y si no sé qué. No me importa. Pero es verdad que sí que es importante que si tienes este tipo de relación, una de dos. O no tengas nada a nivel personal fuera, porque si tienes ya. O sea, si esto es ponerle los cuernos, por así decirlo, a una familia que tienes en casa, pues complicado. Pero si es tu pareja, pues oye, formalízalo antes de que surja algo del estilo, ¿no? Por así decirlo. Mientras que, por ejemplo, irte a un sitio evidentemente público, con miles de personas con móviles que te pueden grabar, digamos que es un poco indicativo de igual no lo has pensado dos veces.
Yo no lo critico a nivel personal, yo lo critico a nivel profesional, ¿no? Digamos que jamás se me ocurriría hacer algo así, aunque tampoco se me ocurriría a nivel personal. Han abundado los comentarios sobre la importancia de esto en la ética empresarial y estoy completamente de acuerdo. Hay una grandísima falta de juicio por parte del CEO y algo que debería haber tenido en cuenta de a priori. Luego hay una segunda derivada de esto mismo, ¿no? Que es la parte de Internet y la privacidad. Ya cualquier sitio público, y yo soy de los primeros que le molesta que le graben por la calle, y creo que soy un poco hipócrita, porque luego tengo un podcast, y estoy publicando en LinkedIn y tengo Revenue Squared, y eso al final te hace, en parte, no mucho, pero una figura pública en Internet. La realidad es que esto hace cada vez más evidente, ¿no? Que cualquier sitio público ya no es de ninguna manera privado. O sea, antes no lo era porque te podías cruzar con alguien por la calle o lo que sea, pero ahora lo es público a nivel internacional, ¿no? A nivel, un vídeo en cualquier momento obtiene miles de millones de visitas y te han visto lo que fuera que estabas haciendo por la calle. Entonces sí que es importante, ¿no? Digamos que la parte de la privacidad muy obviamente ha desaparecido de la vía pública, ¿no? Y ese escrutinio público que surge después es criticable, pero a nivel personal, pero a nivel profesional es entendible, ¿no? Digamos que también surge eso. Luego, a mí me surge la grandísima duda de la parte de tus cofundadores, ¿no? Como Astronomer, ¿no? Eh, yo soy Pete DeJoy, que es el que hablamos de CPO, que ahora es CEO interino, y yo me cuestiono muchísimo la relación, la relación con el CEO. Una de dos, o ya lo sabía y simplemente se va a comer el marrón, ¿no? Por así decirlo. O si no, al final lo que tienes es un cofundador que no conocía su historia completa, y eso sí que es complicado. Yo entiendo que lo sabía. El propio Pete yo ya ha dicho que, oye, ha cambiado de fama de un día para otro. La cuestión es, ¿ha cambiado de fama también para ti, Pete? ¿O ha cambiado de fama solo para los empleados y para el mercado? Digamos que esto es un poco lo que ha ocurrido. Surgen un montón de debates desde la parte de lo que os decía, ética empresarial, de la parte de tus cofundadores, de la parte del rol de recursos humanos, increíblemente comprometido en este caso. Yo creo que hacen falta una parte de protocolos claros, pero sobre todo también seguirlos, no ser un poco hipócrita, ¿no? Luego la parte, evidentemente, que os decía, de privacidad versus exposición. Y para mí, lo último, ¿no? Es la parte de cultura corporativa. Falta decir cómo va a afectar esto a Astronomer a largo plazo. Yo creo que evidentemente será un escándalo que durante este mes será importante, pero falta ver cómo a partir de verano, digamos que Astronomer coge un poco otra vez, ¿no? Y vuelve a caminar, por así decirlo, con una cultura corporativa sana. Porque, a falta de ello, yo creo que puede haber un problema en términos internos de la parte de empleados, ¿no? Sin una buena cultura interna, lo que vas a hacer va a ser perder empleados, que no estén contentos, que no haya una zona de trabajo sana a nivel. Entonces, bueno, veremos a ver cómo afecta, pero está claro que aquí hay un debate a tener y un ángulo importante de cara al futuro. Y vamos con lo último. Y es que quizás lo más brutal que he leído en las últimas semanas de tecnología eh, es sobre Meta. Este podcast está patrocinado por Ringover. Dirigir un equipo comercial puede ser un completo caos si no tienes las herramientas adecuadas. A todos nos gusta simplificar, y ahí es donde entra en juego Ringover. Para los que no lo conocéis, Ringover es un software de comunicación omnicanal con inteligencia artificial diseñado por y para equipos de ventas. Además de integrar todas las conversaciones en un único lugar, marca la diferencia con estadísticas en tiempo real, para ver cómo va la actividad del equipo al momento, y con Speech Analytics e IA, que resumen cada llamada, automatizan la entrada de datos en el CRM y hasta ofrecen consejos para que los comerciales mejoren tras cada conversación. Si nunca lo has probado, te lo recomiendo. Puedes hacerlo gratis en ringover.es y en el link que te encontrarás en la descripción. Y sobre el fichaje de los galácticos de inteligencia artificial, porque para mí ese es el titular, ¿no? Meta ficha a los galácticos de la inteligencia artificial. Mark Zuckerberg está ofreciendo fortunas para reclutar a los mejores talentos de OpenAI, de Google, de Apple y de todas las startups de IA que os podáis imaginar. Evidentemente los que más resuenan son los de OpenAI, que de hecho les ha directamente acusado de robar cerebros y se están apresurando para mejorar los contratos para así retener talento, pero la frase literal de OpenAI es robar cerebros. Y muchos hablan de una ofensiva de reclutamiento, ¿no? Porque en términos de OpenAI estamos hablando que les ha robado 7 investigadores. No uno, no dos, muy buenos, no, 7. Y 7, cuando estás hablando de lo que ha sido OpenAI hasta ahora, y son 7 cerebros, ¿no? Porque son gente extremadamente cualificada, pues supone mucho. Entonces, os voy a dar la cronología y os voy a dar los números para que lo pongáis en escala, porque es algo bastante, bastante sorprendente.
Digamos que la fundación del plan de Meta, por así decirlo, surge entre 2023 y 2024. Esto hablando ahora pues con directivos y con empleados que nos comentan que ya se estaba gestando algo por dentro. De hecho, ya conocíamos que se estaba gestando porque evidentemente Meta ya venía invirtiendo fuerte en IA generativa, pero el plan de negocio por detrás evidentemente era desconocido a nivel público. Hablamos de plan estratégico igual de fichajes, ¿no? A finales de 2024 sí que es verdad que hay una noticia pública o un comunicado público donde Zuckerberg declara la IA como máxima prioridad. ¿Vale? Si Meta ya se había cambiado de nombre de Facebook a Meta, ya venía invirtiendo que si en el metaverso, que si en IA, que si no sé qué, bueno, ya Zuckerberg lo hace oficial de que es una prioridad estratégica. Y es cuando, digamos, a nivel público se hace ese shift, ¿no? Porque ya Meta es verdad que venía del metaverso, de cambiar, de no sé qué, pero dice, no, IA generativa. Y se empieza de verdad a reconfigurar equipos para un nuevo enfoque en superinteligencia. Esto ya comunicado público a finales de 2024. Pero ya, lo que os decía, ¿no? Esto se viene gestando de antes porque ya venía fichando a algunos investigadores de DeepMind para desarrollar sus propios modelos, que fue luego Llama. Entre marzo y junio de este año, de 2025, hay un movimiento hacia Scale AI, donde Meta firma en junio de este año, ¿vale? La compra del 49% de las acciones de Scale AI por unos 14.300 millones de dólares. Si lo oís en inglés, 14 billones. Convirtiendo a Alexander Wang, ¿vale? Que es el propio fundador de esta startup, en parte de Meta. Digamos que esto es parte de una acqui-hire porque no tienen más del 50% de la startup, pero bueno, a este tío lo traen directamente a parte de Meta. La operación, que es enorme, la mayor en términos de talento y infraestructura de inteligencia artificial hasta la fecha, da indicios no solo de esa noticia pública de finales de 2024 de Meta, sino también del compromiso financiero colosal hacia la inteligencia artificial. Bueno, en junio de ese mismo año, ¿vale? En ese mismo mes, por así decirlo, perdonadme, hay nuevos líderes en Meta, incorporando a este tío, pero también a Nat Friedman, que es el ex CEO de GitHub, para codirigir lo que llaman Meta Superintelligence Labs, MSL. Pero bueno, se forma así un núcleo, digamos, de lo que sería el Dream Team. Y toda esa estrategia que se iba forjando en 2023-2024, de repente tiene, aparte de Mark Zuckerberg, dos cabecillas cruciales, Alexander Wang y Nat Friedman. Y es aquí cuando el mes siguiente, este mes, y esto es esta semana pasada y hace dos, empiezan los fichajes robando gente de OpenAI y Apple. O sea, no sé cuánto, no se sabe, nadie sabe cuánto ha sido la etapa de conversaciones, pero lo que se sabe es que Meta ha ofrecido al menos 10 contratos multimillonarios a empleados claves de OpenAI, de ofertas de hasta 300 millones por 4 años. Estamos hablando de cifras, para que os hagáis una idea, que ni jugadores de la NBA, ni jugadores de fútbol profesional. Y esto lo digo no porque piense que unos tengan que cobrar más que otros, sino que es normalmente a lo que uno se refiere cuando comenta fichajes superestelares, ¿no? Y es que el propio CEO de Apple cobra 70 y tantos millones al año. 300 millones en 4 años es una barbaridad. Es muchísimo dinero. Y es que, para que os pongáis una idea, yo creo que, mira, lo ponemos con... LeBron James cobra al año, creo que 50 millones de dólares. Mira, me acabo de cargar. 48,7 millones. 48,7 millones de dólares es menos que 300 millones de dólares por 4 años. Entonces, evidentemente esto no será puro cash. Habrá incentivos como acciones y bonos, etcétera. Pero intentó incluso fichar sin éxito al CEO, al científico jefe de OpenAI con estas cifras, ¿no? Que es bueno, mucho dinero y mucha gente clave. Andrew Bosworth, que es el CTO de Meta, reconoce que internamente solo unos pocos líderes reciben paquetes cercanos a 100 millones anuales. 300 en 4 años, casi llega a esos 100 millones anuales que comenta. Pero confirma que a pesar de que pocos líderes dentro de Meta paguen esto, están pagando primas por el talento sin dudar, o sea, un solo segundo. Meta también ha contratado talento de Apple, ¿vale? Porque en julio se ha revelado que fichó todo el equipo de inteligencia de Apple, incluyendo a Romain Pang, que es el ex jefe de modelos de lenguaje. O sea, con un paquete de más de 200 millones de dólares. De nuevo, seguimos hablando de cifras increíblemente altas. Y también a dos de los expertos, Mark Lee y Tom Gunter, para unirlos al laboratorio, a este MSL, ¿no? Al laboratorio de superinteligencia. ¿Vale? Por poneros un poco en contexto, 10 posibles contratos, de los cuales creo que se han formalizado 7. Unos 300 millones durante 4 años, que será en acciones, en bonos, en fijo, en variable, no importa, ¿no? Una millonada monumental. Y esto ha pillado al mercado por sorpresa, porque sí, Google ha hecho la acqui-hire, ¿vale? Y digamos que es una jugada diferente, pero estos directamente son contratos. O sea, es como si fueran agentes libres de la NBA, agentes libres de la NFL, de fútbol. ¡Pah! Te pongo el dinero sobre la mesa y te vienes, ¿no?
Evidentemente, lo que os comentaba, ¿no? Las reacciones de OpenAI son, o sea, es una sangría. Entonces sale Mark Chen, el Chief Research Officer, envía una nota al staff diciendo, oye, como si alguien entró a nuestra casa y nos robó algo. O sea, ha venido un tío y nos ha robado a 7 genios, ¿no? Y Sam Altman, que si no lo sabéis es el CEO y fundador de OpenAI, ha escrito también por Slack la táctica de Meta, o sea, describiendo la táctica de Meta como desagradable y digamos que incluso clasificándolos como que se están como bajando mucho al barro e incluso han comentado, ¿no? De yendo muy abajo en la lista de su personal. No sabemos hasta qué punto esto será cierto, ¿no? Quizás es un tema de orgullo y tampoco quiere reconocer que se le han ido 7 de los mejores. Pero la reacción del mercado, ya la comentaremos, es que le ha hecho un poaching de manual. De manual. Entonces, bueno, de cara a finales de julio de este año estarán incorporadas estas personas, lo que os comentaba, 7 empleados de OpenAI que han aceptado unirse al proyecto de superinteligencia, toda esta gente de Apple, vamos, el equipo entero, además de los 2 expertos que son Mark Lee y Tam Gunter, y veremos a ver cómo reacciona internamente OpenAI, pero también cómo reacciona Meta y cómo lo estructura el equipo, ¿no? Que caerá, entendemos, debajo de estas 2 personas, el ex CEO de GitHub y el fundador de Scale AI. En términos de mercado, Meta está en máximos históricos, ¿vale? La noticia, digamos, de reclutar varios cerebros les ha hecho subir, ¿no? Muy bien recibida por parte de Wall Street y han alcanzado máximos históricos. Refleja un optimismo muy, muy claro. Y bueno, creemos que esos deep pockets de Meta, evidentemente, van a reflejarse en cambios a futuro. Entonces, bueno, lo que os comentaba, son unas ofertas fuera de serie. Fuera de serie. Y para que os hagáis unas comparativas salariales, un ingeniero senior nivel E7 en Meta puede llegar a ganar 1,5 millones al año, pero claro, palidece ante los más de 25 millones anuales, que supondría un paquete de 100 millones al año, o sea, de 100 millones en 4 años. Y hemos hablado de que hay incluso algunos de 300. Incluso CEOs, lo que os decía, de grandes empresas ganan menos. Satya Nadella 79 y el de Uber 39. El de Apple, Tim Cook, también está alrededor de los 70. O sea, es decir, en otras palabras, Meta está pagando a ciertos científicos de ella más que a CEOs de multinacionales. Lo cual es un hecho sin precedentes y de nuevo volvemos un poco a lo que comentábamos antes de qué supone esto, ¿no? Cuál es el, digamos, el debate de la IA de trasfondo y de si estas grandes empresas se van a quedar de verdad con la pues Meta, con Google y demás, con el monopolio o oligopolio absoluto de la inteligencia artificial. Está claro que es una inversión colosal de Meta, ¿no? Y está claro que ese Meta Superintelligence Labs es el futuro, digamos, o la visión estratégica que tiene Zuckerberg de hacia dónde tiene que ir la cosa. Hablamos también de que ha habido una reacción por parte de Apple, ¿no? Que ha contratado, aunque digamos moderadamente. Apple últimamente está muy moderada, ya lo comenté con Iván en otro podcast, ¿no? Donde parece que Apple, aquella empresa que revoluciona el mercado, es un poco conservadora últimamente, ¿no? Y no vemos grandes cambios por parte de la compañía. Yo soy muy Apple fanboy, pero la realidad es que hay ciertas cosas que dan bastante que desear. Entonces, bueno, uno de los canteros, ¿no? que está siendo del talento que se está yendo a Meta, que ha perdido varios investigadores claves, pues ha empezado a contraatacar pues ofreciendo mejores aumentos salariales, pero sigue muy por debajo de los paquetes de Meta y si de verdad ofrecen algo del estilo se va a volver a ir a alguien. Y es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, mucho que ha ocurrido por parte de Meta robando a gente. Muchas reacciones muy claras, ¿no? Digamos que hay posturas oficiales, posturas no oficiales, OpenAI con alarma y molestia, Meta negando las cifras exactas, porque por cierto son privadas, veremos a ver si se hacen pública, comentando que el mercado está caliente, pero tampoco nos pasemos. Empleados internos diciendo que sí que es verdad, otros que no. Los empleados de Meta diciendo que hay ciertos roces. O sea, aquí hay un poco de todo, ¿no? O sea, digamos que está muy por verse por dónde va a ir todo esto. Pero la realidad es que ahora mismo hay muchísimo resquemor. Resquemor por parte de OpenAI. Resquemor por muchos empleados internos de Meta. Resquemor por parte de Apple y de Google. Aunque Google no sé de qué narices se queja después de la que ha liado con el tema de Windsurf. Resquemor por parte del mercado, sobre todo si no estás invertido en Meta. Evidentemente los inversores de Meta estarán muy contentos. Y luego, de nuevo, pues como con Google, Meta contentísimo con su jugada maestra, ¿no? Habrá que decir y habrá que ver y habrá que evaluar a futuro si realmente estas grandísimas inversiones, estas grandísimas sumas de dinero tienen un retorno positivo y valen para algo más allá de para decir que tienes el talento global. Yo entiendo que
todos estos contratos irán asociados a cláusulas que hacen la posibilidad de rescindir el contrato si no hay esa parte de performance asociado, porque si no Meta va a perder una gran cantidad de dinero increíble. Claro, tú firmas un contrato de 300 millones al año, de 300 millones, perdón, durante 4 años, y no hay una cláusula donde se te mida el performance y estés asegurado ese dinero, te puedes ir de vacaciones perfectamente 3 años y ¿quién te va a decir nada? La realidad es que, evidentemente, yo entiendo que esos contratos están blindados de cierta manera también de cara interna a Meta. Entonces, la cuestión es, habrá que ver, todo esto no se puede juzgar ahora mismo sin ver a ver lo que pasa a futuro, ¿no? Y luego diremos a toro pasado, esto era muy obvio, pero la realidad es que no se sabe, ¿no? Meta niega las cifras, los competidores están súper enfadados, los empleados de Meta tienen cierto resquemor, lo cual entiendo. El mercado no tiene ni idea hacia dónde va a ir, pero sí que están premiando, ¿no? Esta acción estratégica por parte de Meta. Porque si no, no estaría en máximos históricos. Si de verdad pensara el mercado que podría ser algo negativo, las acciones de Meta se hubiesen visto impactadas negativamente. Porque esta gran cantidad o esta suma de dinero, pues evidentemente tiene un impacto luego en términos de retorno de inversión, en términos de gastos, etcétera. Entonces, bueno, por lo que se ve, el mercado parece aprobar esta agresividad, parece aprobar esta movida estratégica y esta escalada de costes parece ser que puede ser sostenible si este Dream Team logra resultados, ¿no? en este laboratorio de superinteligencia. Pero lo que está clarísimo es que todavía está por ver. Luego hay otros ángulos, ¿no? Y a mí el que más me gusta, o el, o el más interesante, quizás porque soy futbolero y muy madridista, es este ángulo de los galácticos de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la prensa ya empieza a comparar Zuckerberg con Florentino Pérez, no por un tema de lo que hacen o porque tal, sino por las jugadas, digamos, ¿no? Esta analogía deportiva o cómo está ilustrando al Big Tech como un equipo de fútbol, ¿no? De bonos como el de Mbappé o de bonos de cuando, o de locuras de como cuando Florentino fichó a Figo viniendo del Barça, ¿no? Han empezado a hacer ya esta comparación casi por parte de la traición de los empleados a la empresa anterior, puramente por jugadas estratégicas del presidente del equipo versus el presidente de Meta. Bastante interesante esta comparación y para mí una de las partes, digamos, más divertidas de todo este escándalo empresarial. Pero yo creo que también hay aquí una segunda derivada, que es que quizás marca un poco un cambio de época, sumándolo también, digamos, a la acquihire de Google, ¿no? Los ingenieros punteros se han convertido en celebridades corporativas, porque luego le preguntas a la gente de a pie, y si bien todo el mundo conoce pues a un Cristiano Ronaldo, a un Messi, a un Mbappé, cuando se fichan y cuando se cambian, no todo el mundo conoce a esta gente, ¿no? Entonces digamos que tiene esta combinación de cierto nivel de privacidad, pero nivel de galáctico a nivel corporativo, que es bastante llamativo y también, yo creo, oye, bienvenido sea para ellos, ¿no? Y yo les doy la grandísima enhorabuena porque está claro y esto prueba que son genios en su campo y que están increíblemente cotizados. Entonces, es una recompensa a su carrera profesional increíblemente desorbitada, pero oye, no me voy a quejar, pues buenísimo para ellos. Y ojalá de verdad hagan algo que sea la hostia, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que tiene esa segunda derivada de un cambio de época y de celebridades corporativas a nivel de inteligencia artificial. Y esta ola de IA cada día nos sorprende con cosas nuevas, pues esta es la última. Luego hay un tema, un debate secundario que es el tema del dinero versus la misión, ¿no? Si el dinero en abundancia de verdad garantiza innovación disruptiva o si ahora Meta podría llegar a estancar la innovación en inteligencia artificial haciendo este tipo de cosas porque se meten dentro de los engranajes de una gran corporativa y no funciona igual. También entra ahí el debate de la cultura de investigación abierta versus en la investigación privada. Pero la realidad es que este debate tampoco, o sea, carece de sentido con OpenAI de por medio, porque OpenAI, que iba a ser una grandísima non-profit, se está convirtiendo en una for-profit. Entonces, tampoco creo que cabe ese debate haciendo el poaching de empleados de una empresa como OpenAI. De otra cosa sería si fuera de una empresa de verdad, que fuera una ONG o de verdad de investigadores pues de universidades o de empresas abiertas. Y luego ya, no, por acabar un poco la parte del riesgo de la burbuja salarial y la regulación laboral que hay de por medio. Que aquí ya no me meto porque evidentemente todo el tema de regulación se me escapa y nunca me apetece hablar de ello, pero sí que creo que tiene algo de sentido hablar un poco de una posible carrera de ofertas, ¿no? Y de la burbuja posible salarial que puede surgir. ¿Por qué? Porque las startups y la academia, ¿no? Estos investigadores no pueden competir. Los investigadores en general no ganan suficiente dinero
cuando tú metes a una empresa así, lo que haces es, lo que decimos, ¿no? Quitar posibles recursos de empresas públicas, de empresas como ONGs y de startups, que es sobre todo creo lo más importante, porque le quitas el aire, le quitas el oxígeno, salvo que tengas un investigador que sea el propio cofundador y que de verdad quiera avanzar con una startup a muerte. Es normal que cualquier investigador de una startup, que cualquier ingeniero de inteligencia artificial de una startup, si le ofrecen un paquete de esta magnitud, se quiera ir. No solo por el dinero, sino también porque en una startup no sabes si cualquier día se va a caer. Evidentemente, puedes pelear con que el proyecto es tuyo, con que tal, pero esta grandísima suma de dinero es muy complicado que no afecte a la parte de la toma de decisión, ¿no? Entonces, bueno, queda ver si lo que os comentaba, ¿no? Si esta burbuja salarial, si estos aumentos en salario van a afectar a las startups y por ende van a volver a ese debate que comentábamos de que las grandes empresas se van a quedar un poco con los mejores cualificados en inteligencia artificial y si van a unar un poco el talento y por tanto también los desarrollos. Pero bueno, veremos. Todo eso ha sido lo que ha pasado esta semana en inteligencia artificial, porque la realidad es que casi todo está relacionado con eso, pero bueno, escándalos en tecnología a mansalva. No podréis decir que no os habéis aburrido con este telediario barra podcast de esta semana. Así que nada, os dejo un poco con eso, os dejo los debates abiertos, escucho vuestros comentarios y nos vemos la semana que viene. A por más.